Nos vamos a meter en uno de los temas que ocupó fuerte la agenda en los últimos días, especialmente en la jornada de ayer a nivel nacional y especialmente en Córdoba, que tiene que ver con las retenciones y los cambios que se venían mencionando y que ayer de alguna manera formalizó el ministro Luis Basterra a la mesa de enlace. Esto es el alza en el caso de la soja y sus derivados del 30 al 33% para todos aquellos que produzcan más de 1.000 toneladas, los que produzcan menos tendrán segmentación, habrá 6 escalas diferentes con aportes distintos de retenciones para cada una de esas escalas. Bueno, pero por el otro lado, de alguna manera y a modo de compensación, se produjo también, o les anunció Basterra a los dirigentes agropecuarios, la baja en las retenciones de muchos otros productos, ¿sí? Mayormente economías regionales, y aquí en Córdoba había especial interés en una de esas economías regionales, que es la del maní, que en nuestra zona, en el tercio sur de Córdoba, si se quiere, de alguna manera es muy preponderante y es de donde sale prácticamente la totalidad de la producción nacional. Más del 90% de la producción nacional sale de aquí, de tierra cordobesa, y por lo tanto era significativo este anuncio de que se bajara la presión de las retenciones al maní. Bueno, vamos a hablar de este tema con alguien que conoce y mucho la cadena del maní, como es Luis Macario, que además fue presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba hace muy poco tiempo atrás, dirigente de la Cámara Argentina de Maní. Bueno, Luis Macario ya está en comunicación con nosotros. Macario, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Un gusto en escucharte. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, No, por favor. en principio, para lo que es el maní, una buena medida, un buen anuncio. ¿Cómo lo tomaron a esto? ¿Alcanza? Sí, yo creo que lo primero que hay que resaltar, independientemente de la coyuntura, es que los derechos de exportación es un impuesto malo, te diría que es pésimo. Uh-huh. Nosotros muchas veces escuchamos dentro de la provincia cuando hay un aumento de un punto, a lo mejor en ingresos brutos, o que si le bajan un punto en ingresos brutos a alguna actividad. Y esto es un impuesto a los ingresos brutos, pero de una manera descomunal. O sea, si hablamos de la soja, estar pensando entre el 30 y el 33% da una dimensión de lo importante que son esos derechos. Después, por otro lado, no hay país en el mundo que aplique derechos de exportación. O sea, es más, los compradores con los que nosotros nos vinculamos, cuando uno habla de que nosotros tenemos que pagar para exportar, es como que nos miran y preguntan en qué mundo viven ustedes. Porque además los mercados internacionales no pagan los impuestos de otros países. Y finalmente implica una falta de competitividad, o sea, conspira contra la competitividad de cualquier sector. O sea, dejando, digamos, ese marco referencial, Sí. ha sido una buena noticia para el sector manicero, no así para la soja, Claro. de que haya una disminución y te diría que es significativa de los derechos de exportación, porque el maní estaba pagando desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández un 12%. Uh-huh. Y ahora se anunció que en realidad todavía no había salido el boletín oficial, no sé si en estos minutos ahora estará saliendo, pero digamos son informaciones extraoficiales que hay a través de una conferencia de prensa del ministro de Agricultura Basterra. Claro. Yo para darte una idea clara de lo que significa, digamos, y bajando la tierra, un Sí. sector pequeño como el maní, que exporta 600.000 toneladas aproximadamente de exportación entre maní crudo y blanchado por año, Uh-huh. comparado con la soja, que tiene una producción de 55 millones, ahí ya Sí. tenés una referencia relativa de lo que es un sector y lo que es el otro, ¿no? Claro, claro. Con las retenciones, con el derecho de exportación del 12%, el sector iba a aportar en forma anual unos 6.000 millones de pesos. Ajá. Con esta disminución, un cálculo estimado significaría que estaríamos ahora aportando, digamos, a las arcas del Estado
3.500 millones de pesos, siempre en concepto de derecho de exportación, porque después de acá sigue todos los demás impuestos, ¿no?, que se siguen pagando. Claro, los otros impuestos continúan como venían. El tema es que sobre todos esos impuestos se habla de la retención, ¿no? Exacto. Estos son por demás de lo que todos los demás sectores de la economía, con independencia del campo y la agroindustria, pagan, ¿no? O sea, el comercio de Río Cuarto tiene que pagar impuestos a las ganancias. Bueno, el sector agroindustrial paga ese impuesto a las ganancias, paga el impuesto a los débitos, paga el IVA, y aparte esto directamente sobre el valor bruto de la producción. Pero para hacerlo más gráfico aún, yo quería llevarlo a nivel micro. A ver. Y te diría, un contenedor de maní blanchado con el 12% pagaba 280.000 pesos más o menos en promedio, digamos, ¿no? Tomando como un precio promedio. Sí. Y ahora pasará a pagar 162.000 pesos. O sea, si uno ve en la ruta 158, sí, que es básicamente donde están establecidas las mayores cantidades de empresas maniceras, sí, cada contenedor que uno va viendo pasar, te tiene que ir contando más o menos 160.000 pesos. Entonces ahí uno toma una verdadera dimensión del impacto que tienen los derechos de exportación. ¿Qué pasaba con la cadena con el 12%? ¿Era el número lo hacía inviable? ¿Había margen para aportar 12%? Yo creo que no, o sea, el sector tenía una gran preocupación porque no daba el número, no era sustentable económicamente la siembra. Y bueno, vos fíjate en nuestro país que nos cambian tanto las reglas de juego, y aparte sobre la marcha. O sea, esta cosecha que nosotros vamos a tener a partir del mes de mayo, bueno, ya sufrió como dos cambios mínimamente en los derechos de exportación. Y cuando uno está lanzado, no tiene la posibilidad de hacer modificaciones. Claro. En la estructura de costos. Esto es algo que viene más o menos definido. Lo que sí yo quiero remarcar, Gonzalo, sí, y me parece muy importante y justo también hacerlo, el sector estuvo hablando con el gobierno de la provincia, básicamente con Agricultura, y últimamente fue más con el ministro de Industria, claro, con Eduardo Castelo, y con el secretario de Industria, Fernando Sibila. Sí. Y te diría que desde el momento cero de la asunción de esta nueva etapa del gobernador Schiaretti, ellos tomaron el tema del maní como uno de los temas prioritarios de la provincia. Y nosotros que estamos radicados en el interior profundo del país, muchas veces cuesta llegar a los estamentos de decisión en Buenos Aires. Entonces, ellos actuaron realmente como verdaderos embajadores nuestros, peleando a capa y espada esto que ellos lo entienden, el gobierno de la provincia lo entiende perfectamente, la importancia que tiene el maní, como vos decías, para el centro-sur de la provincia de Córdoba, donde muchas veces en pequeñas poblaciones la única industria que está es la del maní, que genera mano de obra directa, pero aparte también un derrame por los servicios indirectos. Eso el gobierno de la provincia lo ha tenido claro, y ha tratado de ayudarnos. Eso, digamos, nosotros fuimos, hablamos, explicamos, ellos lo tenían claramente consciente, y nos consta de que han estado reunidos con el ministro de Producción Gulfas, explicándole este tema. Y bueno, creo que también es justo mencionar que si esto finalmente, como aparentemente es, o sea, la publicación del boletín oficial tendría que salir en el día de hoy para que se abran los registros de exportación. Bueno, ellos tuvieron un papel protagónico, y fue una muy buena articulación pública-privada que nos hace ser optimistas en el sentido de la relación con el Estado provincial.
Sí. Luis, no, por favor, buen día, Javier es mi nombre. Leí una entrevista que hacía y que contaba un poco la historia del maní en la Argentina y en esta parte, por supuesto, de la provincia y del departamento Río Cuarto, de que un viaje en los 70 a los Estados Unidos cambió un poco la óptica, ¿no? Para el productor, esto de dejar el Colorado y pasar al runner. ¿Cómo fue un poco esa historia? Y en realidad, sí, quedó en los anales de la historia del maní. En realidad que el maní se sembraba desde hace mucho tiempo, pero para la obtención de aceite de maní, las aceiteras molían maní y molían lino. La soja todavía no había aparecido en escena. Claro. Y ese era el destino principal, la siembra del maní. En esa época las comunicaciones no son lo de hoy, eh, viajó a Estados Unidos y se da cuenta de que había una industria que era distinta a la de producción para la generación de aceite, sino que podía existir un producto que fuera directo para el consumo humano y que existía un mercado, y sobre todo los americanos, que tienen una tradición enorme de consumo de manteca de maní y otros productos derivados. Y así fue como se viene acá en Argentina. Uno de los pioneros fue Miguel Fiorgalo, otro Juan Carlos Lunin, y dijeron, mirá, existe esto que se llama maní confitería. Y así fue un poco el inicio. Después se cambió no solo la variedad que se sembraba en el maní colorado, como bien decías vos, se trajo de Estados Unidos el maní runner, que tuvo un potencial de rendimiento mucho mayor, y el origen argentino, como nosotros lo denominamos, creció muchísimo. En 45 años hemos pasado a liderar el mercado de maní de alta calidad, creo también que ayudado por los compradores europeos, que ellos al fijar determinados estándares y exigirnos, convirtió esta cadena en un sector, yo te diría, muy dinámico, muy profesional y muy proactivo, a punto tal de que cuando nosotros salimos al exterior y vamos a los foros internacionales, la Argentina tiene un peso específico realmente trascendental, ¿no? O sea, acá no trasciende mucho porque bueno, es un sector, como te decía, si vos lo comparas con la soja, claro, son prácticamente inexistentes. Pero en el concierto mundial, en un mercado relativamente chico, hay que agradecer también la existencia de la aparición de los contenedores en el comercio internacional, porque hoy una empresa pequeña puede exportar 25 toneladas en un contenedor, y antes tenía que ir a una bodega, que era mucho más complejo, ¿no? Claro. ¿Cuánto se exporta de lo que se produce, Luis? Y yo te diría que aproximadamente el 90% de la producción tiene como destino exportación. Ajá. O sea, se consume poco en la Argentina. Se consume poco, y la Cámara del Maní está haciendo todo un esfuerzo y un trabajo. Hay una página que pueden seguir en las redes sociales, que yo les recomiendo, porque ahí le da muchos tips acerca de cuáles son las cualidades nutricionales que tiene el maní, que realmente son muy buenas, que se llama Maní para mí. Ajá. Hay toda una campaña que está haciendo la Cámara Argentina del Maní con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, tratando de crear el hábito del consumo de maní, que es muy bueno para la salud, ¿no? Luis Fernández, mi nombre. ¿Qué tal, Samuel? Bueno, respecto de esta expansión, hemos hablado recientemente con autoridades de la Universidad de Córdoba de esta especie de jugo o bebida a base de maní también, ¿no? Cómo las potencialidades de esta materia prima van ampliando también esta cadena, ¿no? Claro, o sea, cuando se empezó con el maní confitería en su principio, era todo muy artesanal. Después se avanzó en el valor agregado. Hoy el 60% del maní que se exporta en Argentina es maní blanchado, que tiene un proceso posterior a la selección. Claro. Y hay empresas que realmente son pioneras y que van a quedar en la historia del maní de Argentina, porque con un alto grado de riesgo están avanzando en la industrialización. Convengamos que este es un país que no
no es muy estable y que por ahí castiga a quienes invierten, ¿no? Pero hay empresas que están tratando de llegar a las góndolas en pequeños paquetitos con distintos preparados. Tenemos este caso de la leche de maní, que es un desarrollo para mí extraordinario, porque combina la academia, que es la universidad, Claro. con el mundo real de las empresas, y existe todo un potencial, y Argentina creo que lo podría desarrollar en condiciones básicas. Por supuesto que después, cuando uno va al mundo, todos los países tratan de defender el agregado de valor en su propia tierra, Sí, claro. por la sencilla razón que significa desarrollo y progreso. Ujú. Bien. Entonces, Argentina está en un camino hacia una mayor industrialización para hacer maní en paquetitos, manteca de maní y todas esas cosas, pero después hay que salir a pelear en el mercado internacional a capa y a espada, tratando de lograr ahí sí los impuestos que cobran los países que pueden ser destinatarios de estos productos, que fijan barreras arancelarias para tratar de defender su producción en su propia tierra, Por ¿no? supuesto. Luis, la última. ¿Cómo viene la campaña esta? Mira, hemos tenido un año muy malo en el año 2018, con una sequía que realmente tuvo un impacto enorme en el sector. La cosecha del año pasado afortunadamente revirtió y fue una cosecha realmente muy buena, en contraste total de una a otra. Y este año se ha sembrado algo menos. Por el momento la evolución es de una cosecha buena, no excepcional. Bien. Hoy está faltando un poco de lluvia y estamos todos mirando el cielo y pidiendo que prontamente lleguen. Si se llegan a dar las lluvias que están anunciadas para el lunes de la semana que viene, y son de un milimetraje considerable, creo que vamos a estar en una cosecha razonablemente buena. Pero bueno, todavía queda un camino para recorrer. Así es. Correcto. Luis, como siempre, le agradecemos mucho estos minutos, muy amable.